Vives amando a una persona con todo tu ser, con todas tus emociones, con todo el deseo de querer llegar a su corazón y enamorarla. Le escribes poesías, le das tus mejores versos, tratas de llamar completamente su atención. Sin embargo, tienes un defecto, generalmente físico, que te impotencia, que genera en ti una duda sobre si te amará o no, pese a esa deformidad. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. Bienvenidos. Cyrano de Bergerac es un drama heroico que se compone de 5 actos, escrito en el idioma francés por Edmond Rostand. Hay que destacar de que es una obra escrita en 1897, es decir, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La figura destacada de esta obra es nada más y nada menos que Hércules Savinien de Cyrano de Bergerac, una figura del siglo XVII que tenía características de libertino, de gran pensador, coterráneo a la época de Molière y que también fue uno de los propulsores de las bases de la ciencia ficción. La obra como tal relata un poco la vida de esta figura. No obstante, tiene también ciertas características que le diferencian. Por ejemplo, la forma en que muere, la causa de su muerte y también, pues, muy destacadamente la deformidad que tenía, ya que la figura original no tenía tanto esa deformidad. No obstante, sí era un aspecto curioso que le afectaba. La obra de Cyrano de Bergerac se basa principalmente en el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años. Es este famoso enfrentamiento que se está dando entre los españoles y los franceses, comandados los franceses por el cardenal Richelieu. Hay que destacar de que Cyrano de Bergerac es nada más y nada menos que un gran espadachín, que siempre ha tenido un deseo amoroso de su prima. Nos referimos a Rosana. Hay que destacar de que él nunca ha podido darle sus intenciones. No obstante, eh, el problema principal que él tiene es su deformidad, que tiene una gran nariz. También hay que destacar de que su prima, Rosana, está enamorada de Christian. Christian es, digamos, una especie de pequeño caudillo que apenas está integrándose al grupo de los, podría decirse, mosqueteros o cadetes franceses, que son dirigidos principalmente por una figura pues popular en la cultura francesa, nos referimos a D'Artagnan. No obstante, hay que destacar de que hay una guerra importante, la que les mencionaba, entre los franceses y los españoles, y se tienen que llevar tanto a Christian como a Cyrano de Bergerac. Pero también Christian quiere decirle sus sentimientos o sus emociones a Rosana, pero no sabe cómo, porque no tiene la capacidad escrita ni intelectual para mostrar sus ideales. Entonces pide ayuda a Cyrano de Bergerac para que éste se encargue de incentivarle pues ese amor que él no puede profesar de manera física a, a Christian. Y esto va a ser una trama muy interesante que nos va a dejar pues demasiadas enseñanzas en lo que respecta al amor, a la superficialidad, a la poesía, a llegar más allá de lo físico, y por ahí podría decirse que gira en torno la trama central de esta obra. Las figuras más destacadas son pues claramente el protagonista, que es Cyrano. Es, como les mencioné anteriormente, una especie de mosquetero o cadete muy desarrollado. Es uno de los máximos generales del ejército
francés. Hay que destacar de que ha triunfado enfrentando a grandes figuras, inclusive logró vencer él solo a 100 soldados. Luego tenemos a Christian, que es ese tipo impulsivo, romántico, que está enamorado pues claramente de Rosana, pero que él no tiene la capacidad para decir las cosas que Cyrano, por ejemplo, podría decir. Luego tenemos a Rosana, que es la mujer que está enamorada de Christian, pero que ella no entiende cómo este no tiene, pues en algunos momentos, esa capacidad de enamorar que profesa, por ejemplo, en sus cartas y en sus escritos, cosa que Cyrano sí puede hacer. Luego hay figuras como Lebret, que es un gran amigo de Cyrano y que siempre le va a aconsejar sobre las decisiones que tiene que tomar con Rosana. No obstante, él siempre trata de mantenerse pues escondido y apoyando, por ejemplo, a Christian en su acción amorosa. Y por último tenemos al conde de Guiche, que el conde de Guiche es una especie de antagonista, siempre va a buscar como tomar las acciones por su cuenta, es un gran enemigo de Cyrano. En algún momento inclusive intentó pues propasarse con Rosana, pero no llega pues a un punto como digamos de antagonista, porque al final la historia es una especie como de drama heroico, pero siempre con una función de mantener esa línea del amor verdadero y también el amor superficial. Si nos basamos en el contexto histórico, hay que entender de que Francia estaba en una época de derrota. Es decir, los triunfos logrados por el canciller Otto von Bismarck y la reunificación alemana había generado bastantes derrotas en los franceses, principalmente en lo que se conoció como la Guerra Franco-Prusiana, en la cual los alemanes logran quitarle a los franceses territorios como Alsacia y Lorena. También hay que destacar de que los franceses querían tener un personaje heroico, una figura que pudiera destacar como lo que había dejado, por ejemplo, Alejandro Dumas padre con la figura de D'Artagnan y los tres mosqueteros. O, por ejemplo, lo que había dejado Miguel de Cervantes con una figura como Don Quijote. Entonces, se puede decir de que Rostand lo que hace es unir a D'Artagnan, digámoslo así, con Don Quijote y tal vez con otras figuras destacadas de la cultura europea, tal vez como un Ivanhoe, por ejemplo, en Inglaterra. Hay que destacar como punto principal y para concluir que Cyrano de Bergerac parece una historia cómica, pero deja mensajes muy importantes. De hecho, quizás lo más destacado de esta obra es el último acto, donde se comprueba pues ese ideal y ese deseo de tener el honor por encima de cualquier excusa y siempre tratar de poner el orgullo como el método más importante de todo ser humano, inclusive en algunos casos hasta por encima del amor. Y ahí es donde inicia ese juicio de si lo superficial tiene que valer más que lo interno, que eso ya dependerá de la postura que tenga cada una de las personas. Sin más que decir, me despido. Bueno.